Sí, Néstor, me levanté con ganas de dar buenas noticias hoy. Arranqué diciéndoles que según el INDEC mejoró la industria. Sí. Ahora les voy a contar que ha mejorado también el sector inmobiliario. Estamos con Lucas Péndola, presidente del CPI, del Colegio de Profesionales Inmobiliarios, que nos va a comentar un poquito de qué se trata esta alza. O sea, ¿es así? ¿Es correcto decir que ha mejorado el sector? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días a la mesa. A ver, nuestro sector muestra signos de recuperación. La verdad que estamos con una tendiente alcista. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, la derogación de la famosa ley de alquileres, la 27.551, que luego se transformó en la 27.737. Esto sucedió el 21 de diciembre del 2023. Y después medidas macroeconómicas que sin dudas al sector le beneficiaron, como fue el blanqueo de capitales, la reactivación del crédito hipotecario, la estabilidad cambiaria. Bueno, ahora la famosa medida de los dólares bajo el colchón. Y, a ver, sin dudas que estos son síntomas que la gente ve y que, bueno, nuevamente se están volcando a la compra de inmuebles, ya sea, bueno, a la compra o al alquilar de inmuebles en nuestro mercado. ¿Qué está mejor en ese sentido? ¿Lo que es compra y venta o alquiler? ¿Qué tipo de registros tenemos? Bueno, a ver, la tendiente viene en alza en ambos sectores. Si comparamos el interanual en relación a la compra-venta de inmuebles, hemos mejorado un 46%. O sea, de mayo del 2025 a mayo del 2024 se realizaron un 46% de operaciones inmobiliarias más. Y si comparamos a un alquiler, hemos recuperado el stock que teníamos disponible anterior a la entrada en vigencia de la ley de alquileres. Esto es muy importante. ¿Del año? Bueno, la entrada en vigencia de la ley de alquileres fue en marzo del 2020. Bien. A partir de ahí el stock de inmuebles disponibles en alquiler fue bajando considerablemente, hasta en algunos puntos de la ciudad y de la provincia era prácticamente nulo la oferta de alquileres. Bueno, hoy hemos recuperado el stock que teníamos disponible y esto es una gran noticia porque, bueno, sabemos la problemática que es encontrar una vivienda para alquilar con un problema de déficit habitacional. Bueno, hoy que la gente tenga opciones para ver y poder elegir un inmueble a la hora de alquilar es un dato muy importante. Mejora la oferta, digamos, también, que haya más competitividad, que haya más inmuebles en alquiler. Bueno, la competitividad, después de la derogación de la ley de alquileres a los 90 días, nosotros habíamos triplicado la oferta de alquileres en el mercado. ¿Esto qué hizo? Al haber más oferta, obviamente, los precios se acomodaron y bajaron. Llegamos a encontrar en algunos puntos que los precios habían bajado hasta un 25%. Entonces, bueno, a ver, estos 3 años de la ley de alquileres que tanto nos perjudicó, que tanto hemos dicho que dañó, después de 1 año y 5 meses que llevamos de la derogación, vemos que el sector de a poco ha recuperado el dinamismo que tenía anterior a la ley. Bien. A ver, obviamente que hablar de números, de porcentajes a la gente hasta cierto punto lo valida, desde luego, pero en términos económicos de montos, de dinero, de lo que sale a alquilar un departamento, de lo que sale una compra, ¿cómo está Córdoba puntualmente en ese sentido? ¿La gente lo considera que está a buen precio, se queja, reclama? Hay una cuestión de que vienen a alquilar y dicen, no, la verdad que alquilar en Córdoba es caro, no es caro? Sin duda que nuestra provincia siempre ha sido muy buscada porque tenemos la Universidad Nacional y tenemos una distinta cartera de universidades que la gente nos elige para que sus hijos vengan a estudiar y transitar sus estudios. A la hora de alquilar, tenemos que hablar que un departamento de un dormitorio ronde en el orden de los 350 a 500.000 pesos de alquiler. Sí hemos visto que hay un cambio de paradigma a la hora de buscar estos inmuebles en alquiler. Antiguamente los inquilinos se fijaban cuál era el precio de alquiler y medían su economía doméstica. Si les cerraba el precio de alquiler, avanzaban. Hoy la realidad es que los gastos complementarios que acarrea un alquiler, ya sea los gastos comunes, los impuestos y los servicios, hace que hoy el inquilino analice el número total. Eso sí lo estamos viendo, venimos evidenciando que hoy, como dije recién, hay un cambio a la hora de búsqueda, pero sí, tenemos que estar hablando que un departamento de un dormitorio de 44 metros aproximadamente ronde entre los 350 y 500.000 pesos, sí. Obviamente dependiendo de la zona, siendo Nueva Córdoba la zona por ahí más caliente de lo que todo el mundo busca, pero hoy hemos visto que ha crecido la demanda en barrios como General Paz, Fico, Alta Córdoba, Alberdi, barrios aledaños a la Universidad Nacional. Me dijiste recién que estoy pagando barato las expensas, pero las expensas también son otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Bueno, sin duda, recién estábamos conversando fuera de cámara y sí, las expensas, como dije recién, es un gasto complementario que sin dudas tiene una incidencia muy significativa a la hora de alquilar. ¿En qué orden, en qué valor están? A ver, depende obviamente si tiene seguridad, si el edificio cuenta con amenities, la antigüedad, bueno, pero hoy una expensa promedio ronda entre los 70 y 150.000 pesos en departamento de un dormitorio. Ah, bien. Néstor, los está escuchando Lucas Péndola desde acá, si quieren hacerle consulta. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Néstor, ¿qué tal? Buen día, a vos y a la mesa. Bueno, gusto saludarte. Acá tenemos algunas preguntitas con los compañeros también. Empiezo por hacerte la primera. Bueno, pintaste un pantallazo general. Me quiero centrar en el tema de la compra-venta. ¿Qué pasa con los precios? Las operaciones se hacen en pesos. Al haber hoy más oferta, como vos mismo estabas relatando, se han estabilizado un poquito los precios, siempre hablando a la hora de la compra-venta, ¿no? Bueno, con relación a la compra-venta, está buena la pregunta porque hay un dato significativo. La estabilidad cambiaria hizo que hoy estemos hablando de operaciones dolarizadas. Ajá. Cuando hablamos de inmuebles, hablamos de precios en dólares. Sí. Hoy tenemos una brecha que zanjar, que por ahí es la matriz o el problema que estamos teniendo entre el departamento o el inmueble nuevo con el residual de inmuebles usados que han quedado en el mercado. Hoy tenemos una diferencia entre un 20 y un 25%, donde la gente a la hora de elegir un inmueble se vuelca al usado porque consigue mejor valor. Claro. Pero sí, hoy estamos hablando que hemos superado un 46% en interanual en operaciones de compraventa. Las operaciones se realizan casi, te diría, en un 90% en dólares. Aparece alguna operación en pesos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la cotización del dólar. Lucas, buen día. Daniel Potencia te saluda, ¿cómo te va? Un gusto, Lucas. ¿Cómo estás, Vaca? Bien, ¿Todo bien? Bien, perfecto. Y bueno, y contento también de poder hacer esta nota y clarificar un poco el panorama para la enorme audiencia que nos sigue desde hace bastante tiempo. Te pregunto, en los alquileres, los impuestos, rentas, municipalidad, todo lo que se paga también, ¿lo sigue pagando el inquilino o lo sigue pagando el propietario? Bueno, cuando se derogó la ley de alquileres y se flexibilizaron los contratos de locación, quedó acuerdo de voluntades de partes. Esto es importante, como era anterior a la entrada en vigencia de la ley, locador y locatario se sientan en una mesa. Bien. Con un corredor inmobiliario de confianza y establece cuáles van a ser las condiciones. Hoy estamos viendo que en algunos casos los absorbe el locador, en otros casos los paga el inquilino, pero bueno, es acuerdo de partes. Desde el 29 de diciembre del 2023 que se derogó la ley. Hoy quedó todo a merced de que los propietarios e inquilinos se pongan de acuerdo cuáles van a ser las condiciones de su contrato de locación. Claro, está bien. Porque la ley anterior, sí. Discúlpame, la ley anterior exigía, antes de que se derogara, que los impuestos los pagaba el propietario, ¿verdad? Correcto, pero la ley anterior, y en esto si tengo un tiempito me quiero focalizar, la ley anterior distorsionó el mercado, porque si bien los propietarios pagaban los impuestos, como no había stock de inmuebles en alquiler, los propietarios distorsionaban el precio, entonces apareció el famoso precio de cobertura, del cual he hablado muchísimas veces, que precios que estaban muy por encima de mercado, para el propietario cubrirse los primeros meses, que no se le licúe tan rápido la renta, porque no nos olvidemos que la actualización era a los 12 meses. Entonces, bueno, eso hizo que haya una distorsión de precios y bueno, y una confusión en el mercado en general. Y hoy también me quiero detener en algo que estamos viviendo. Hoy tenemos en el mercado de alquileres tenemos una situación que estamos con 3 tipos de contratos de alquiler vigentes. Tenemos los contratos que se celebraron con la 27551, los contratos que se celebraron con la 27737, que fue la modificación a la 27551, que duró 6 meses, que fue de junio del 2023 a diciembre del 2023, y tenemos los contratos que se celebraron después de la derogación de la ley. Todavía nos falta 1 año y medio para que terminen las cadenas de contratos que se han celebrado con las leyes anteriores. Entonces nos aparecen por ahí en unidades que son fáciles de comparar, generalmente en barrios calientes como Nueva Córdoba, Cofico, Alta Córdoba, que aparecen inmuebles similares y uno paga un X cantidad de precio y otro paga otro, tenemos diferencias de un 60% del valor. Entonces esto que sucedió porque fueron contratos que fueron celebrados en distintos momentos del tiempo. Lucas, para terminar, y para que nos quede claro, entonces, hoy el acuerdo entre propietario e inquilino, de alguna manera, es libre. Se pacta, pero no hay algo que me establezca se hace por tanto tiempo, el tema del mes de depósito, o sea, forma parte de la negociación que libremente entabla propietario e inquilino. Así, ¿no es cierto? Totalmente. Bien. Hoy se sientan las partes y establecen cuáles van a ser las condiciones de su contrato de locación. Tómalo o déjalo. Pero se tiene que hacer por un periodo determinado, se puede hacer por 1 año, por 2 años, por lo que quieras. No hay, lo que quieran las partes. No hay plazo mínimo, lo que quieran las partes, Vaca, no hay plazo. Bueno, y también otro dato importante fue que durante la vigencia de la ley
mucho contrato de alquiler tradicional mutó al alquiler temporario. ¿Por qué? Porque el alquiler temporario no está regulado ni regido, claro. Entonces excluía a los propietarios de tener que hacer lo que decía la ley. Entonces, bueno, hoy hemos visto que ese 100% de inmuebles que se nos habían ido al alquiler temporal, hoy hemos recuperado un 35%. Otro dato importante para los inquilinos, porque estamos recuperando alquileres que habíamos perdido, bueno, hoy han vuelto al alquiler tradicional. Bien, bueno, Lucas, muchas gracias. Buenísimo. Queríamos pintar un pantallazo de lo que estaba pasando en ese sector. Nos alegra. Sí. Se nota que ha mejorado bastante el panorama. Hemos hablado varias veces con vos y con los distintos referentes de los por supuesto. sectores respectivos inmobiliarios y bueno, la verdad que por lo menos en tus palabras denotan que hay cierto optimismo. Gracias, Lucas. Hasta cada momento. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fran. En un ratito vamos a volver con vos. Está bien. Bueno, ahí está. En ese rubro, por lo menos, la economía... Bueno. De algunos signos de recuperación. Está bien. En ese rubro, el que estamos hablando recién. Por eso, hay que vamos desglosando. Por eso, de a poco. Partecita por partecita.